Hola, buenas noches. Mi nombre es Leslie Villafuerte y yo les voy a hablar sobre los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué entendemos sobre los derechos de las personas con discapacidad? La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad es un instrumento internacional de los derechos humanos de las Naciones Unidas o Derecho Internacional de los Derechos Humanos destinada para proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Fueron aprobados en diciembre del 2006 y empezaron a entrar en vigor a partir de mayo del 2008. Tienen entre sus propósitos promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad todos los derechos humanos y las libertades fundamentales por las personas con discapacidad, ya sea que éstas tengan discapacidad o deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo. Los principios de la presente convención serán el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones y la independencia de las personas, la no discriminación, el principio de participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, el respeto por la diferencia por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre el hombre y la mujer, el respeto a la evolución de las facultades de los niños y niñas con discapacidad y su derecho a preservar la identidad. Dentro de los 50 artículos que tiene esta convención, los derechos los encontramos exactamente desde el artículo 9 hasta el 31. El artículo 9 nos indica que las personas con discapacidad tienen derecho al acceso, es decir, que eh, las personas con discapacidad pueden acceder ya sea a información, a la salud, a la educación. También tenemos el artículo 10 que nos indica sobre el derecho a la vida. Las personas con discapacidad tienen derecho a una vida justa y plena, tienen derecho a vivir en sociedad. El artículo 11 nos indica sobre las situaciones de riesgo y emergencias humanitarias. Quiere decir que los estados deben garantizar cuando existen situaciones de riesgo o emergencias humanitarias, el buen trato de las personas con discapacidad. Por ejemplo, si en un estado con conflictos como, por ejemplo, eh, conflictos armados, el Estado debe garantizar la movilidad de las personas con discapacidad, eh, garantizar que éstas sean transportados a un lugar eh, donde puedan estar seguros. El artículo 12 nos indica sobre la igualdad del reconocimiento en la ley. Quiere decir que las personas con discapacidad son iguales cualquier otra persona dentro de la sociedad y ellos tienen derecho a ser tratados de manera igualitaria. Tienen derecho al acceso a la justicia, es decir, que contra esto se cometen algún tipo de acto, eh, la persona con discapacidad bajo sus propios derechos tiene derecho tiene derecho a acceder a la justicia y que como tal se les haga justicia, por así decirlo, cuando estos han sido violentados o atentados. Eh, Derecho a la libertad y seguridad de la persona, es decir, que las personas con discapacidad tienen derecho a movilizarse y asimismo a estar seguros dentro de un estado. El derecho a no ser sometido a torturas o a tratos crueles, inhumanos o degradantes, que nos indica que las personas con discapacidad pueden ser sometidas a ningún tipo de tratamiento siempre y cuando éstas no cuenten con su consentimiento. Si cuentan con su consentimiento, o sea, la persona con discapacidad es consciente de que está dando apertura a un tratamiento médico tal vez que pueda generar algún tipo de dolor extra, si está bajo su consentimiento ya no sería un atentado a su derecho, muy aparte, ¿no? Eh,
Tenemos el derecho a la libre de explotación, violencia y abuso. Las personas con discapacidad se les debe garantizar que no sean explotados, como por ejemplo estén pidiendo, existen personas lastimosamente que ponen a una persona con discapacidad en la calle a pedir monedas todos los días, pero no es necesario, no bajo la voluntad de la persona con discapacidad, sino que obligado, violentado, abusado por un tercero. Y ellos tienen derecho a no ser explotados, ni violentados, ni abusados de ningún tipo. La protección de la integridad de la persona, es decir, que el Estado debe garantizar que la integridad física, mental y psicológica de una persona con discapacidad debe ser protegida. La libertad de circulación y la nacionalidad, es decir, que una persona con discapacidad debe ser identificado. Por ejemplo, si nació aquí en Ecuador, debe ser identificado como ecuatoriana, de padres ecuatorianos en caso de serlo, de padres extranjeros en caso de serlo, y tienen derecho a la libre circulación dentro del territorio ecuatoriano y dentro de cualquier otro territorio con el que Ecuador tenga lazos y pueda movilizarse de manera libre. Artículo 19, vivir de forma independiente y de ser incluido en la comunidad. Es decir, que una persona con discapacidad puede vivir, si puede de manera independiente, asimismo como bajo la tutela de sus padres y debe ser incluido dentro de la comunidad. El artículo 20 sobre la movilidad personal, es decir, que la persona con discapacidad puede moverse de manera libre y personal dentro de un territorio y asimismo el Estado debe garantizar y no puede prohibir o privar de su libertad a una persona con discapacidad por el simple hecho de tener una discapacidad. El artículo 21 sobre la libertad de expresión, de opinión y el acceso a la información. Las personas con discapacidad tienen derecho a acceder y a expresarse de manera libre, sin que esto atente a su integridad. Tienen derecho también a la intimidad, al respeto a la intimidad, es decir, que la información de estas personas con discapacidad no debe ser una información pública, sino que es una información de la persona que deberá ser tratado netamente de manera general. eh, y en caso de que sea algún tipo de tratamiento, siga un tratamiento médico, este deberá ser tratado por su médico tratante exclusivamente y el médico tratante no puede divulgar información con respecto a su tratamiento, porque ya estaría violentando a la intimidad. El respeto al hogar y a la familia. Las personas con discapacidad tienen derecho a de ser respetados dentro de su hogar y a formar una familia y que estos sí tienen hijos y estos hijos nacen con algún tipo de discapacidad y la persona y el padre tiene algún tipo de discapacidad y no puede quizás hacerse cargo, el Estado debe garantizar que ese niño deba se forme o viva de manera plena, tal vez no cuidado por sus padres si es que éste no puede, pero sí cuidado por una persona capacitada para proteger y cuidar a esta persona, a este nuevo ser. En caso de que no tenga ningún tipo de discapacidad, los padres siempre se velará porque el niño se críe con estos y en caso de que no se pueda, pues ya se tomarán diferentes medidas. Tenemos el derecho a la educación. Una persona con discapacidad tiene derecho a la educación inclusiva, no discriminatoria, tiene derecho a la salud eh, y al buen trato, una salud plena, tiene derecho a la habilitación, perdón, y la rehabilitación, es decir, que el Estado garantizará eh, la rehabilitación de estas personas con discapacidad. Asimismo, el Estado garantizará la salud para estas personas con este tipo de discapacidad y lo mismo en la educación. Todos estos tres deben ser plenos, no pueden ser discriminatorios. Tienen derecho al trabajo y al empleo de manera igualitaria, accesible y sobre todo inclusiva.
tienen derecho a la adecuación de un nivel de vida y protección social, a la participación dentro de la vida política y pública, a votar y ser elegidos, a la participación en la vida cultural y actividades recreativas, deportivas y ocio. Es decir, que una persona con discapacidad puede ser parte de actividades recreativas de manera cultural y deportiva. Y asimismo, entre sus derechos están las estadísticas y la recopilación de datos, que el cual el Estado, para, con el propósito y el fin de garantizar un mejor estilo de vida para estas personas con discapacidad, harán estadísticas y recopilación de datos para avanzar, ver un poco más allá de de cuándo fue la última recopilación de datos a la actualidad y en qué pueden hacer con esa información para fomentar programas para un buen, un buen estilo de vida para este tipo de personas, incluyendo también a las personas que no tienen discapacidad con la finalidad de que estos eh, formar un Estado más inclusivo. ¿Cree usted que se velan y se respetan los derechos para las personas con discapacidad? En el Ecuador, las personas con discapacidad y sus familias están amparadas por normativas nacionales e internacionales. Entre las nacionales tenemos la Constitución de la República del Ecuador del 2008, la Ley Orgánica de Discapacidades del 2012 y su respectivo reglamento, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades de la ONU en el 2006, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra personas con discapacidad de la OEA en el 99, y estas establecen un marco amplio, suficiente para garantizar el ejercicio de sus debidos derechos. De allí, considero que sí, en Ecuador sí se velan y se respetan los derechos para las personas con discapacidad a través de programas y de ministerios como el CONADIS, a través de programas como el MIDUBI, a través de programas como el Ministerio de Inclusión Económica, Social, que lo que busca es que todos los ecuatorianos, tengan o no tengan discapacidad, converjan dentro de la sociedad de una manera igualitaria, eh, equitativa. Hasta aquí mi exposición. Doy muchas gracias por la atención prestada al mismo. Nos vemos una próxima ocasión. Gracias.